Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a hacer el cuarto caso clínico desde que hemos empezado con este proyecto y se va a tratar de una rotura de la unión miotendinosa distal del recto femoral. Lesión bastante atípica, pero que conviene tener en cuenta porque no la hemos visto solo una vez. La presentación del caso. Un paciente hombre de 58 años, montañero, que acude a consulta tras una semana de evolución desde la lesión. El mecanismo de lesión es muy claro en este caso, ¿vale? Estaba bajando del monte, hizo un resbalón con la izquierda, entonces apoyó la pierna derecha para hacer la frenada y de repente notó un pinchazo súbito en la parte inferior y anterior del muslo, un poquito por encima, proximal a la rodilla. En el momento un dolor súbito, un pinchazo muy fuerte, tuvo que parar 4 o 5 minutos para recuperarse del shock del dolor, incluso me dijo que se mareó un poquito y todo. Pero bueno, luego le permitió suave bajar del monte, aunque al enfriarse, ya luego otra vez empezó una gran cojera, que poco a poco a los 3-4 días fue remitiendo. Sigue teniendo una molestia clara, pero tiene más una rigidez en la flexión de la rodilla que un dolor importante. Y acude con normalidad a la hora de andar porque no llega a ese grado de flexión. En la exploración física, como os digo, una molestia sin llegar a dolor en la cara anteroinferior del muslo derecho, tanto en activo como en pasivo, rigidez en la flexión. Cuando llegamos a partir de 90 grados nota una molestia que no le deja seguir y una rigidez. Y tiene un leve hinchazón y tumefacción en la zona, sin un hematoma claro, no nada muy llamativo. En la contracción activa del cuádriceps sí que se aprecia un bultoma, como un signo del hachazo, como vemos en la imagen, ¿vale? Y sí que tiene una impotencia funcional para mantenerse en una sentadilla a una pierna, ¿vale? En un trabajo unipodal tiene problemas, pero al concentrarse es capaz de mantener su peso. Por lo tanto, es una sensación más de aprensión y miedo al movimiento y a mantenerse en esa posición que realmente por una incapacidad física real, ¿vale? Es una inhibición más por miedo, molestia, aprensión. Vamos a explicar primero la anatomía del recto femoral para que luego vayamos ya a ubicarnos con la lesión. ¿Vale? Aquí veríamos un corte transversal en el tercio medio del muslo, donde esto sería el recto con su tendón central aquí mismo. Y vamos a explicar primero que el recto es un músculo que tiene un tendón directo, una doble inserción a nivel proximal, ¿vale? Un tendón directo que se inserta en la espina ilíaca anteroinferior y un tendón indirecto que va a ser lo que luego se va a convertir en esta conectiva, en este tejido conectivo a nivel interno, que es el tendón central, y esta inserción del tendón indirecto que se llama es en la ceja cotiloidea, ¿vale? Luego a nivel distal el recto se conforma en el tendón del cuádriceps y se inserta en el polo superior de la rótula. Aquí veríamos este esquema también donde haciendo ejes transversales podemos ver en superficial la aponeurosis superficial que será atribuible al tendón directo y el tendón central que será atribuible al tendón indirecto. Esto sería un esquema pintado donde, como veis, la aponeurosis superficial la parte de arriba, el tendón central o el septo la parte verde y la aponeurosis profunda la parte más cercana al vasto intermedio. Si esto lo vemos en un esquema que hemos hecho en un eje corto de la anatomía y lo pasamos ahora al eje largo, os va a servir para ayudar a ver mejor cómo el tendón directo que nace de la espina ilíaca anteroinferior sí que conforma esa aponeurosis superficial bastante hasta más de mitad de muslo, ¿vale? El tendón indirecto, el verde, que se inserta en la ceja cotiloidea y que luego veremos qué anatomía peculiar tiene, nos conforma el tendón central y el tendón cuadricipital, en este caso la parte más superficial del tendón cuadricipital, conforma después la aponeurosis profunda o posterior del cuádriceps que también llega bastante hacia proximal. ¿De acuerdo? Esto sería el esquema que a mí me ayudó mucho a entenderlo. Aquí tendríamos lo que os digo, la inserción proximal
del recto femoral aquí el tendón común o el conjoint tendon, mandando aquí la espina ilíaca un tendón directo y aquí haciendo aquí una bifurcación muy clara desde profundo del tendón indirecto. Este artículo que veis aquí es muy bueno para ubicarnos ecográficamente en cómo buscarlo porque tiene su complejidad. Ahora en el siguiente vídeo de la anatomía os lo mostraré. Por lo tanto, como imagen de referencia deberíamos coger un eje corto a mitad de muslo más o menos y aquí ubicarnos con el tendón central. De aquí haremos, un barrido hacia proximal, vemos ahí ambos laterales del recto, y haciendo el barrido hacia proximal el músculo se hace cada vez más pequeño hasta que vemos aquí ya al final del todo como nos insertamos la espina ilíaca anteroinferior. Otra vez, aquí pongo un eje largo, aquí sería la espina, esto es el tendón directo, la unión miotendinosa. Voy a parar un segundo la imagen porque en este nivel apreciamos cómo en la unión miotendinosa por superficial, en la ponerosa superficial nos llega el tendón directo y cómo que desde dentro del músculo nos viene aquí una imagen que genera cierta anisotropía que va a ser el tendón indirecto, que lo vamos a ir a buscar ahora en un eje corto. Por lo tanto, si nos ponemos ahora en un eje corto y desde la espina ilíaca vamos hacia distal, buscamos la sombra, oblicuamos la sonda y vamos en lateral unos 45 grados y hacia lateral, veremos la inserción del tendón indirecto en la ceja cotiloidea. Os recomiendo leer el artículo porque está perfectamente explicado todos los pasos. Volvemos a la imagen de referencia y ahora vamos a ir hacia distal. Seguimos como ubicación al tendón central, seguimos bajando, vemos como ya cada vez se hace más pequeño el recto y aquí ya llegamos a la unión miotendinosa distal y esto sería el tendón del cuádriceps, llegando ya a la rótula. Si hacemos ahora un eje largo, veremos perfectamente el tendón cuadricipital insertándose en el polo superior de la rótula y después aquí como la unión miotendinosa distal del recto femoral y del vasto crural o vasto intermedio nos da sus expansiones al tendón rotuliano. Aquí tenéis también otra vez el estudio. Vamos a hacer ahora en la anatomía ecográfica del tendón cuadricipital, que es lo que veis aquí en pantalla. Aquí tendríamos el eje largo del fémur, aquí estaría el eje largo del polo superior de la rótula, todo este paquete tendinoso que veis que tiene mucha fibra, diferentes densidades y mejor dicho, pisos de tendón. Esto sería hasta aquí en la inserción del cuadricipital. Lo que tenemos entre el tendón y el fémur sería la grasa prefemoral y esta que tenemos aquí entre el tendón y la rótula por debajo es la grasa subcuadricipital. Esto es importante porque aquí tenemos el fondo de saco o el receso subcuadricipital con un poquito de líquido sinovial. Porque es importante saber dónde ubicar esta zona porque nos va a dar mucha información para valorar lesión intraarticular de la rodilla en presencia aquí pues un derrame articular. Esto sería el esquema, como veis. Ahora, tenemos que señalar que es muy importante que el tendón cuadricipital, y luego entenderéis por qué, porque en este caso tuvo mucha importancia a la hora de tomar una decisión de cómo tratar al paciente, tenemos que entender que el tendón cuadricipital se divide en 3-4 capas. La más superficial será la aponeurosis profunda del recto que va a dar el tendón cuadricipital en su parte más superficial. Después tenemos al vasto lateral y vasto medial que en una segunda capa, segunda o tercera, depende del autor, nos da la parte más del medio del tendón en la inserción y la parte más profunda nos la da el vasto intermedio. ¿De acuerdo? Y esto creo importante que lo tengáis en cuenta para luego entender la resolución del caso. Aquí tendríamos también otra imagen de otro estudio donde se ve claramente esa delimitación de las capas. Aquí tenemos el tendón cuadricipital en su parte superficial, que sería el recto, incluso llevado doblado hacia el otro lado. Y aquí tenemos todavía gran parte del tendón, aunque hayamos quitado de la ecuación al recto. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el artículo si queréis leerlo. Y vamos a ver la patología ecográfica de la lesión que hemos tenido con este paciente, en la unión miotendinosa distal del recto femoral, justo ahí. Entonces, aquí vamos a dar una consecución de imágenes, que luego haremos un vídeo. Esto es todavía
el recto a nivel proximal, pero vemos ya que tiene un hematoma en los dos laterales y por debajo. Por lo tanto, es una imagen atípica. Por debajo el vasto intermedio y la diáfisis del fémur. Vamos a hacer una consecución de imágenes donde vemos que cada vez más hacia distal, más pequeño se va convirtiendo esa parte del recto, hasta que en el cambio entre estas dos se aprecia que aquí de repente hay un agujero, que solo estamos viendo hematoma. ¿Vale? Esto sería el eje largo, donde vemos lo que veíamos a este nivel. Estamos viendo esta primera imagen. La segunda sería un corto a este nivel y la segunda aquí. Por lo tanto, lo que estábamos viendo es el muñón retraído del recto porque ha habido una rotura de la unión miotendinosa distal. Aquí estaría el tendón cuadricipital y todo este es el gap intermedio que nos ha dejado la retracción de la rotura del recto. ¿De acuerdo? Esto debería estar anclado aquí. Por eso, con razón, cuando realiza el paciente después una contracción, nos genera un bulto aquí, porque al perder tensión, al perder tensión en esta zona, se genera aquí el hachazo y aquí el bultoma que os decía en la contracción. Aquí tenemos un vídeo en eje corto donde se ve desde más proximal todo lo que os he enseñado en la imagen. Aquí veis, se ve de manera clarísima, ahí está el gap y pronto ahora llegaremos al muñón tendinoso distal. Ahí está. En eje largo veríamos igual que en la imagen, así. Todo esto se ve claro que es un hematoma porque flota y todo. Ahí tendríamos el muñón tendinoso. Esto sería un esquema en panorámico de la lesión, es un esquema que me gusta mucho. Aquí vemos claramente la rotura y la desinserción, el hematoma intermedio y aquí el tendón. Me he adelantado con el siguiente clic. Aquí tuve duda, la verdad. Tuve duda de qué hacer con el paciente, porque este fue el primer caso que tuve, porque ya no es un caso de esta semana, sino de hace un tiempo. Y realmente lo que hice fue llamarle al doctor de la Fuente porque tenía duda con cómo había que tratarlo, si era un tratamiento quirúrgico, conservador. Luego es verdad que leí unos artículos y todos refrendaban lo que decía el doctor. Como os he dicho antes, la importancia de las capas del tendón cuadricipital. Solo, como podemos ver aquí, es una lesión de la parte más superficial del tendón cuadricipital, porque es una lesión de la unión miotendinosa del recto y del cuadricipital. Pero vemos claramente que en los tendones que confluyen del vasto medial y lateral y el del vasto intermedio están perfectamente anclados al cuadricipital y que el paciente es capaz de andar, que el paciente es capaz de mantener la fuerza por el resto de las estructuras que están conservadas. Por lo tanto, la recomendación fue el tratamiento conservador y el paciente fue mejorando y está haciendo a día de hoy vida normal. ¿De acuerdo? Y yo ahí tuve una duda que bueno, gracias a la consulta con el doctor, al cual os señalo con este libro, porque es un libro del doctor de la Fuente y del doctor Valius, donde se habla de este tipo de lesiones. Por lo tanto, creo que es interesante que la tengáis en cuenta para ver lesiones de este tipo y actuaciones a nivel terapéutico. Y también, si no, os recomiendo mucho el congreso que acaba de ser, que se hace a nivel anual en San Sebastián, donde el doctor de la Fuente, pues bueno, junta a a muchísimos compañeros de la materia y bueno, sean casos así. Y bueno, para mí es un sitio que no nos podemos perder si queremos aprender sobre la ecografía. Le hago aquí este inciso de agradecimiento porque me ayudó con el caso y con todo lo que es la ecografía, la verdad, que para mí es la referencia. Aquí tenemos aparte estos dos artículos donde me basé en intentar ver por dónde ir con el tratamiento y bueno, con esto ya estaría. Aquí tenéis la bibliografía también consultada y sin más, pues muchas gracias por vuestro interés y atención. Ya terminamos con el caso clínico número 4 y a lo dicho, todo lo que queráis escribir y preguntar por casos, yo intentaré buscar en el cajón de las imágenes y hacemos una de estas, así aprendemos entre todos. Un abrazo.